Tú me avisas, Toño, cuando vaya. Bueno, ya estarán en marcha, no pasa nada. Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta cuarta jornada del evento que nos reúne, la 13ª jornada de historia de Ceuta del Instituto de Estudios Ceutíes. Bienvenidos todos a los que están presentes en la sala y bienvenidos todos a los que nos siguen por los diversos medios de comunicación social. Esta etapa que nos ha tocado vivir es un poco complicada para todos y creo que todos nos hemos tenido que reinventar y no se puede usted imaginar la ilusión que me hace poder hablarle a alguien a quien veo y no solo hacer una presentación a través de una cámara. Así que hoy tenemos la fortuna de contar para esta sesión con nuestro compañero del Instituto de Estudios Ceutíes, José Antonio Ruiz Oliva, que es un investigador que no necesita presentación en Ceuta, pero yo me he permitido tomar algunas notas de algunos títulos simplemente para las personas que nos ven a través de las redes sociales pues puedan también tener una pequeña introducción a su amplio currículum. José Antonio es un investigador, pero también es un docente y eso se nota cuando él expone y lo van a apreciar ustedes esta misma tarde. Es un investigador que se ha centrado fundamentalmente en el estudio y el análisis de las fortificaciones en Ceuta y en todo el territorio circundante. Entre sus muchos trabajos yo destacaría su inventario de restos fortificados de Ceuta, la planificación urbanística de Ceuta en el siglo XVIII a través de sus ingenieros militares, la Real Academia de Matemáticas de Ceuta de 1739, consecuencias de la Guerra de Sucesión en Ceuta, poliescénica subterránea de Ceuta, minas y contraminas en los siglos XVII y XVIII, Portugal en África en el siglo XV, un nuevo teatro de la guerra, Miguel de Arruda, arquitecto militar en Ceuta, y sobre todo, claro está, su libro Fortificaciones Militares de Ceuta del siglo XVI al XVIII. Es un libro que es consecuencia de su tesis doctoral, la publicación de su tesis doctoral, y es un trabajo pleno de datos, pleno de fuentes y pleno de información sobre nuestras fortificaciones. Hoy nos trae un título que es realmente interesante, que es el proceso de formación de los ingenieros militares portugueses en el siglo XVI y su aplicación en las fortificaciones de ultramar. Como ustedes pueden ver por esta breve relación que he hecho de su obra, José Antonio está muy preocupado por identificar los protagonistas de estas fortificaciones. ¿Quiénes fueron aquellos ingenieros que las hicieron posible, las diseñaron y convirtieron a esta ciudad en uno de los centros fortificados más importantes de toda esta región? Yo simplemente quiero agradecer muy especialmente a José Antonio que se haya prestado también en esta circunstancia a colaborar con nosotros. Él suele hacerlo habitualmente y ha participado en muchas otras jornadas. Y simplemente pues darle la palabra para que disfruten ustedes de su disertación. Así que José Antonio, muchísimas gracias en nombre del Instituto de Estudios Ceutíes y tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Me van a permitir que me quite, si no, no se me va a escuchar. O se me escucha muy mal. Bien, después de las palabras de la amiga Fernando, quiero expresarle el orgullo de pertenecer a la institución del Instituto de Estudios Ceutíes como miembro de la sección de Historia y, por supuesto, mostrarles también el agradecimiento en estos momentos tan difíciles a ustedes por su presencia en la ponencia que les voy a exponer. El título lo tienen ustedes en pantalla, el proceso formativo de los ingenieros portugueses. Yo hasta hace muy poco me había centrado especialmente en los ingenieros españoles, especialmente del XVII y del siglo XVIII. El compañero, el amigo Fernando, ha hecho una relación de los últimos trabajos míos de investigación
que van en la línea portuguesa. Ahora me estoy centrando precisamente en los siglos XV y XVI. Pero no solamente quiero reseñarles con ese título el aspecto formativo, que sería la teoría, sino también la praxis, es decir, la práctica, la puesta en escena de todos esos conocimientos, de todas esas ramas del saber que se van acumulando en las distintas escuelas y academias, vamos a llamarle escuelas más bien, o aulas, en la Portugal de esos siglos. Ya sin más demora, para no perder mucho tiempo, estos son los bloques que le he configurado. El primero es el aspecto teórico. Segundo, cómo esa formación se plasma en distintas fortificaciones portuguesas con distintas etapas y ejemplos. Y un último bloque, que titulo como consideraciones finales, que viene a completar un poco los estudios últimos en los que me baso, que son estudios prosopográficos, es decir, estudiar a la figura del ingeniero desde el punto de vista más total, es decir, no solamente qué hacían, qué no hacían, sino su vida personal, su curso honorum, dónde nació, quién era su círculo de amistades más interesantes, si viajaban o no viajaban, si testaban o no testaban, es decir, todo un rosario de datos que he ido acumulando y que por falta de tiempo y espacio no lo vamos a poder reseñar aquí. Eso cuando ya salgan las actas, espero no muy tarde, Fernando, espero que no salgan muy tarde, pues ahí tienen ustedes reseñados por orden alfabético todo el rosario de ingenieros que participaron en esa actividad. Me he centrado en el XVI, lo que pasa es que hay unos antecedentes en el siglo XV. El arranque lo da Juan I de Portugal, João I, en el siglo XIV, que va creando las casas gremiales de los 24. Tengan ustedes en cuenta que hay una tradición medieval alrededor de que estos primeros gremios realizan todo tipo de obras, ya sean religiosas, civiles como militares. Van encuadrándose en lo que ya la tradición medieval llamaba como maestros pedreros, porque eran canteros que trabajaban la piedra y para todo tipo de obras. Maestros pedreros, maestros de obra, arquitectos. Ahí tienen ustedes reseñado un aprendizaje desde muy jóvenes, desde los 13 hasta los 20 años. Sufren una serie de exámenes, lógicamente, tienen que demostrar su formación y obtienen cargos de arquitectos, maestros de obra, en fin, todo lo que ven ustedes ahí reseñado, luego tiene que ser refrendados por el rey. Así que ya hay aquí un primer arranque, un primer escalón de esa formación teórica con João I. El maestro cantero, les pongo debajo, es por tradición un profesional muy cualificado y valorado, y más en tiempo de guerra. Lógicamente, en tiempo de paz son importantes, pero más en tiempo de guerra. Pues realizan sillares escuadrados con cortes estereotómicos, así como bolaños. Bolaños son las piezas que lanzan los distintos ingenios neurobalísticos y luego pirobalísticos. Ahora les pondré distintos ejemplos, como fundíbulos, trabuquetes, morteros y bombardas, y bodoques para ballestas. Esto sería un poco el marco de acción de estos maestros primeros canteros formados en esas casas gremiales. En esta lámina les indico un poco de arriba abajo los distintos trabajos que desempeñaban. No solamente trabajaban los sillares que ven en la parte superior izquierda, sino también los bolaños que hemos comentado en el centro, grandes, pequeños, y después los ingenios, de ahí viene el término ingeniero, de ingeniar todo tipo de artilugios de máquinas de guerra, los trabuquetes, los cadaalsos, ballestas pedreras, la tienen ustedes en el centro. No solamente tiraban virotes o dardos o flechas, sino que esta concretamente era una ballesta pedrera. Pues desde bolaños, como ven ustedes en la parte superior, a bolaños chiquititos, todo esto era trabajo de los canteros, en principio. Cuando la artillería del 15 al 16 va perfeccionándose, no es que el maestro cantero desaparezca, van a seguir actuando en las plazas, pero el maestro artillero, va a ir ya un poco condicionando a que esos bolaños sean ya de metal, primero hierro y después bronce.
Les indico también de que los canteros, y Fernando y Gabriel han trabajado distintos signos lapidarios, los canteros dejaban sus señas de identidad. Yo le he puesto aquí una muestra en el sillar de la parte inferior izquierda, que era de alguna manera la autografía de estos canteros. Y luego las últimas dos láminas de abajo, ya sean para mortero, ya sea para bombarda, pues los pedreros, los canteros, trabajaban también para ese tipo de munición al principio. Bien. Avanzando en el tiempo, con los reyes que ven ustedes en la parte superior, ya nos metemos siglos XV y XVI, con Joan II y Manuel I, echaron mano de la ingeniería para subordinarse a conocimientos como la matemática y la geometría, incluyendo, ven ustedes aquí, los estudios enciclopédicos, porque realmente estos técnicos, vamos a llamarlo así, estos profesionales de la arquitectura,
y son demandados por distintas cosas. En el caso nuestro de Portugal, vean ustedes este ejemplo muy clarificado. Otro aspecto muy interesante, aparte de la formación teórica, es que con la aparición de la imprenta, pues van apareciendo y llegando todo tipo de tratados, ¿eh? Muchos de ellos manuscritos, luego otros impresos. Por ejemplo, el romano Vitruvio, que va a ser traducido por el portugués Pedro Núñez, del tratadista Serlio, ahí les pongo algunas muestras de algunos de sus tratados, algunos libros. El del Serlio es el segundo de la izquierda. Alberti, que va a ser traducido por Andrés Rosende. Durero, por Isidoro de Almeida, y todo esto va a ir propiciando, va a ir potenciando la bibliografía de ingeniería militar con libros impresos, manuscritos, y van divulgando la imagen de una persona que se forma a nivel teórico también con libros que le van llegando de los clásicos y los grandes tratadistas del Renacimiento italiano. Al mismo tiempo, los modelos de defensa van madurando, ya no son simples croquis, y se va introduciendo la metodología que impone Italia tanto en los canteros como en los pedreros, tanto de la metrópoli como de ultramar. La figura señera de Miguel Arruda no solamente está relacionada con nuestra ciudad, sino que va a ser un personaje muy importante en la corte. ¿Por qué? Pues porque va a iniciar un proceso sistemático de la ciencia del diseño, del trazo, o del proyecto para los canteros. Y fue el primero en tener ese cargo que ven ustedes entrecomillado, es decir, que ya va a saltar fronteras, porque ahí les hablo de no solo fortificaciones de la metrópoli, sino también del más allá. Del más allá se entiende el ultramar e India. Es decir, va a ser una persona que dirija desde su gabinete lisboeta todo tipo de obras del imperio portugués.
ese flujo que les comentaba, de ida y vuelta en el proceso formativo. Ya pasamos a Felipe II, con la Escuela de Mozos Hidalgo, que va a permitir una inspiración al nuevo rey y a Juan de Herrera, acuérdense, arquitecto real del monasterio del Escorial, para construir en el Alcázar de Madrid en el año 83 una academia de matemáticas y arquitectura que realmente estaba muy inspirada en la escuela lisboeta. Entonces hay unos antecedentes ya para la corte española en Lisboa. En la escuela lisboeta se impartió la baña, clase de matemáticas. Estos son ya profesores típicamente o plenamente portugueses. Cosmografía, y Juan de Herrera y Spanochi en arquitectura. En 1583 esta escuela pasa a ser Academia de Matemáticas de Madrid. Felipe Terzi, como les comentaba, pues aquí tiene un currículum envidiable. En el Pazo de Ribeira tiene una serie de cargos importantísimos. Y ya esta escuela o aula del risco, como llaman los portugueses, del trazado, de la delineación, pues ya sí es un centro académico formal para habilitar ya como oficial de las obras reales, ya con título de arquitecto o ingeniero. Y esta escuela funcionó al mismo tiempo, como saben ustedes, Felipe II es rey portugués y rey español, pues hubo una sintonía de una escuela, una academia lisboeta y otra academia en Madrid. Y luego la Compañía de los Jesuitas, curiosamente, muy interesante también, crean en el año 90 el aula de la esfera en el Colegio de San Antonio, con alumnos tan aventajados como el italiano, Filicaya, Teixeira, portugués, y hasta llegar a Serrao Pimentel, que va a ser muy importante porque va a crear ya en el siglo XVII una escuela de arquitectura propia ya de Portugal. Eso sí que es nacional, pero eso ya es siglo XVII. Bien, ya terminando el siglo XVI, ven ustedes como ya la palabra ingeniero ya toma un cariz bastante serio en el sentido de tener titulación y ser muy considerado. Maestro de fortificación o fortificador, Leonardo Turriano, otro italiano como ingeniero mayor de Portugal, otro italiano, Spanochi, como superintendente de fortificaciones e ingeniero mayor de España y Portugal. Ya este ingeniero ya pasa del 16 al 17. En ultramar siguen actuando, no solamente actuaban en metrópoli. Cairati fue el primer ingeniero mayor de la India y Baccio de Filicaya el primer ingeniero militar de Brasil, entre finales del 16 y principios del 17. Luego llega la restauración del año 40 y la consecuente guerra con España pues lleva a Portugal, a la metrópoli, a tener que fortificar toda la frontera, fortifica las ciudades, y entonces se disminuye la dependencia de ingenieros extranjeros, el flujo se corta, aunque seguían siendo contratados. El punto de mira de Italia como fuente de preparación para los ingenieros portugueses sigue siendo importante. Aunque esa contratación ya no va a ser tan intensa como en tiempo pretérito. Y además les pongo porque estos ingenieros ya que tienen un caché, vamos a decirlo así, ¿no? Tienen un cursus honorum, una preparación y una titulación, ya los sueldos son súper exagerados. Son sueldos ya incluso abusivos. Bien. Juan IV crea en 1641, ya nos metemos en el 17, esto es solamente una pequeña pincelada para ver qué camino coge Portugal en ese siglo XVII. Bien, vamos ya un poco a la parte práctica, digamos, dejamos un poco la parte teórica, aquí les reflejo el inmenso imperio portugués dominando África, como ven, tanto una costa como otra, y Asia hasta llegar hasta Japón, Malaca, Indonesia, las islas atlánticas que les comentaba al principio, y no olvidemos Brasil desde 1500. Ven ustedes que la competencia que va a tener Castilla con Portugal va a ser tremenda. Ampliado un poquito el marco geográfico, desde el arranque ceutí en 1415, las distintas plazas van a ir aflorando en ese espacio
de lo que en documentación aparece como Berbería de Poniente. La Berbería de Levante sería la parte castellana. La ampliación de esta zona hasta Santa Cruz de Cabo Güé, luego todo el sur de África con todo esa proliferación de fortificaciones, plazas fortificadas, factorías comerciales, hasta llegar hasta ese tramo de costa, que no está todo, de la India. Fíjense ustedes la cantidad de plazas fortificadas, y ahí no están todas. Vamos a centrarnos ya en el siglo XVI y les pongo en esta ficha una comparativa entre los registros míos en el siglo XV y en el siglo XVI en cuanto al personal específico de fortificaciones. El total que he podido acumular en el siglo XV es un total de 12. Maestros carpinteros, 6, un capitán fortificador, un arquitecto maestro de obra, 3 pedreros y un ballestero. Les sonará un poco raro que los carpinteros o el ballestero estén integrados, pero es que realizaban tareas de fortificación también, tanto unos como otros. Curiosamente los carpinteros trabajaban la madera, pero ya les comentaré después un caso muy singular que era la fortificación de campaña o fortificación línea. Es decir, ya traían un palenque, ya les mostraré la lámina, y entonces quienes realizaban el palenque, que es como una empalizada para luego montar provisionalmente en la guerra de sitio, de asedio, eran los mismos carpinteros. Entonces no les debe extrañar todo lo que les reflejo ahí, porque todos ellos se implicaban en la fortificación y a falta de personal cualificado ellos ejercían como tales. El cambio muy significativo va a ser en el siglo XVI. Ven ustedes el salto de 12 a 142, donde hay una mayoría de personal de fortificación con 111 portugueses, 13 italianos, en fin, vean ustedes el reparto, españoles, flamencos, alemán, uno que no he conseguido identificar, y luego el mismo rosario de personas que intervienen en esa fortificación, no solamente constructores, sino también artilleros o bombarderos, pedreros, gobernadores, es decir, que se registran perfectamente que ante la falta de constructores válidos para la fortificación sean los mismos gobernadores los que realizan esa tarea. Maestros minadores, capitanes mayores de armada, como Joao de Castro, muy importante, que llegó a ser el cuarto virrey de India, no era un cualquiera, muy capacitado a nivel de náutica, a nivel de fortificación marítima, pues se contabilizan también. Los mismos que estaban encargados de la construcción y la contabilidad, que eran los veedores, los que llevaban el control también de los contingentes de la infantería, adalides, ayudantes de ingenieros, maestros carpinteros, anadeles para las compañías de besteiros o ballesteros. Es decir, el rosario sigue siendo, nosotros hemos visto antes en el marco teórico que parecía que solamente eran constructores. Tengan ustedes en cuenta de que siempre se acopiaba personal necesario y siempre participaban personas a las que acudir imperiosamente. Pero ¿cómo era la guerra en el imperio ultramarino? Hay una historiografía más reciente que hablan de lo que ven entre comillas, una guerra guerreada, un estado de guerra permanente. La guerra estaba de continuo en todos los frentes. Llama la atención de que se fortifique prácticamente casi siempre en la costa. El sentido tiene de que es más fácil llegar a playas y zonas costeras que en el interior. Otro factor que también he registrado es que estas plazas contaban con pocos caballos. Siempre hay demanda de caballería. Y es porque estas fortificaciones buscan, les pongo en la segunda a continuación, un atalo. El atalo es que le reducen el perímetro fortificado, con idea de que las murallas protejan a la plaza y que salgan lo imprescindible. Entonces, ante ese estado de terreno hostil continuo, que sepan ustedes de por qué en la costa es más fácil tener ayuda de la metrópoli estando en la línea de costa, pero también por eso, porque el perímetro se reduce. El espacio africano, eso creo que es interesante, se va a considerar como un laboratorio experimental de la fortificación. Aquí se van a experimentar todo tipo de asedios
que van a proyectarse al resto del imperio, hacia Asia, hacia América en Brasil, es decir, que eso va a ser un laboratorio de experimentación de las distintas metodologías. El arte de la guerra en su mayoría era a base de asedio. Ya la batalla campal, yo he registrado solo 2 batallas campales, 2 batallas en campo abierto, se las especifico ahí. En el año 1514, la batalla de los Alcaides, Nazamor, esta fue victoria portuguesa, y la de Alcazarquivir, que fue un desastre portugués, de 1578, que es cuando fallece el rey don Sebastián. Las demás son todo guerras de cercos, sitiar a la plaza, minarla, contraminarla y atacarla. Esas son la mayoría de las batallas del momento. Todo lo que viene a continuación son elementos que coadyuvan, que ayudan, que incentivan la fortificación. El empleo de la artillería, el empleo de una armada y la práctica de la piratería corso, las cabalgadas. Hemos comentado el tema de la caballería. Las guarniciones cuentan con pocos caballos, pero realizan racias, ataques, almogávarías, como decía Castilla en la Edad Media, es decir, salen a campo exterior para obtener todo tipo de botín. Eso que sepan ustedes que también es un elemento fortificador. Las plazas, especialmente las africanas, también tengo registro en Asia, se llena de homiciados. Los homiciados son desterrados, que van a tener una doble función. Van a tener la función de utilizarla como mano de obra, ya que son desterrados, son delincuentes que son desterrados a ultramar, y por otro lado van a repoblar a plazas que necesitaban personal. Entonces hay una repoblación como objetivo y también hay la utilización de mano de obra. Hacerle una salvedad también de que muchos homiciados o desterrados tienen la osadía de pasarse muchas veces al campo enemigo y actúan como espías. También se implican las órdenes religiosas, tanto Avis, Santiago, Hospital, San Juan, es decir, las órdenes religiosas de caballería siempre estarán presentes en los espacios fortificados. Los linajes nobiliarios, las grandes casas señoriales que proporcionan sus propios cuerpos de ejército, que utilizan la guerra de ultramar para ganar méritos y lograr prestigio, también se implica. Y luego, lo que les comentaba hace un momento, que también había ingenieros que actuaban a un lado y a otro, ejercían como espías. Luego, a continuación, les detallo un poco, así de forma somera, las 2 etapas más significativas de la fortificación portuguesa. Una primera etapa de transición a la modernidad, al Renacimiento, a los estados modernos, mediado el siglo XV y primera mitad del siglo XVI, con esos monarcas, Manuel I, Juan II y Juan III, donde las herencias medievales son muy manifiestas. Decimos medievales en la línea constructiva porque se siguen utilizando cosas del mundo islámico, inclusive barbacanas, torres homenaje, torres atalayas, corachas, albacares, muros con torres equidistantes, y poco a poco a lo que se hereda de lo anterior, que no se destruye, se va acumulando lo nuevo, lo proto-renacentista, es decir, cosas que se van simultaneando con lo que ya existía. Por ejemplo, torres cuadradas en esquinas, torres ultra semicirculares, pero ya con la aparición de la artillería ya se van artillando, ya van colocándose en 2 distintos niveles. Los muros de la fortificación se hacen más gruesos pero más bajos, se van incorporando chimeneas de ventilación para que los gases de la artillería salgan al exterior, se incorporan las troneras y las cañoneras que poco a poco van sustituyendo a las saeteras, y les pongo como una mezcla, una fortificación mixta, donde se sigue utilizando lo antiguo, que sería la neurobalística, y se va incorporando la pirobalística, que es la incorporación de la artillería. Luego, en la parte inferior, les detallo también esas fortificaciones líneas a las que hemos comentado con el trabajo de los maestros carpinteros, que servían sobre todo para la guerra de asedio. Ahora les mostraré algunas láminas como palenques y torres de asalto como las bastidas. Esto es antiquísimo. Ahí tienen ustedes una muestra de lo que les he comentado. El palenque, ven ustedes arriba el castillo, pues el ejército sitiador
se metería en el espacio que ven ustedes de madera de forma semicircular para protegerse de los ataques de los que están sitiados. Eso es el palenque. Tengo registrado que en la misma conquista de Melilla ya se utiliza un palenque. Cuando se llega a la playa se crea un espacio de protección a los sitiadores mientras no se conquiste la ciudad. La Bastida es aquella torre, de herencia medieval también. De ser saetera ya tiene niveles de artillería, ya se van colocando tanto fusilería como cañones. Y en la otra lámina, pues un ejemplo de un cañón del enfrentamiento de los portugueses en la isla de Ceilán, que en todo no va a ser armería ni artillería europea. Esta es propia de lo que se importaba con los turcos. Esto es un ejemplo de cañón turco, que será el gran enemigo que tenga Portugal en Asia. En cuanto a esa primera etapa, les muestro distintos ejemplos. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo ceutí, la coracha sur, que es el espigón del caballo, para entendernos, ¿no? Es un saliente de lo que es el perímetro fortificado. Esto es de herencia musulmana, que se mete directamente en la playa y que cuando llegue la época en que haya que artillarla, se colocará una torre, la famosa torre de Hércules, coronando el extremo final de la coracha. Esto servía de protección a los navíos y servía también para repeler el ataque terrestre o marítimo del enemigo, las corachas. En el caso de la Torre de Belén, que ven ustedes allí, según planimetría de Giorgio Martini, y que Francisco de Arruda, padre de Miguel de Arruda, perfila y delinea en la misma capital, pues ya nos indica un ejemplo proto-renacentista, es decir, de iniciación a lo que es la modernidad renacentista, colocando dos niveles, dos plataformas de artillería. Se parece muchísimo, dirían ustedes, a una torre, ¿verdad?, medieval, pero ya está artillada. Está en el estuario del Tajo y sirve para repeler tanto a avances y ataques marítimos como terrestres. Luego aquí, en esta lámina, les ofrezco una planimetría de la fortaleza de Vilaviçosa, en la metrópoli, en Portugal, y ven ustedes, no sé si lo aprecian bien, aquí ven ustedes dos torres esquinadas, y les pongo la comparativa con el gran Leonardo da Vinci, que posiblemente tuviera tanto Francisco de Arruda como Benedetto de Rávena, al que se le adjudica esta fortaleza, tuviera apuntes de Leonardo da Vinci, que no es poco, ¿eh? Luego tenemos otro ejemplo aquí, que es la coracha de la nueva de Alcázar Seguer, con las dos torres y el mismo espigón que tenemos aquí en Ceuta. Es una prolongación, sirve para defender todo lo que es el perímetro y para repeler ataques enemigos y para abastecer a la plaza cuando desembarquen los barcos propios. Distintos ejemplos más de esa época de transición. Alcázar Seguer, Arcila. En el mismo Arcila, seguro que lo han visitado en más de una ocasión, una reminiscencia 100% medieval, una torre homenaje que todavía sigue en pie, adosada prácticamente a la muralla perimetral. Esto es una torre homenaje de un castillo medieval, pero se ha reutilizado como punto vigía, punto atalaya, y se la ha artillado. Esa es la diferencia. Y si van ustedes a Tánger ocurre otro tanto. En este caso no son torres esquinadas, sino que son cubos, lo que decían los portugueses, cubelos, que son torres ultra semicirculares, que sirven de refuerzo y para colocar artillería. O en el caso de Azamor, otro tanto, o de Safín, otro tanto. Es decir, tienen aspectos de castillos medievales o murallas medievales, pero ya van incorporando todos esos avances que les comentaba al principio de la modernidad renacentista. Anafé, lo que hoy es Casablanca. Este también es un grabado de Braun, de 1572, donde nos muestra una Anafé ya prácticamente semiderruida y abandonada, pero no dejan ustedes de reconocer de que el perímetro murado sigue manteniendo la tónica de hacer todavía, como dicen en los documentos de la época, fortificación a la antigua,
como diciendo, todavía la modernidad no ha llegado por medio o por avances técnicos. O si no, esa huira, Mogador, con el recinto perimetral, seguro que en alguno de sus viajes han visto todo este recinto de muralla, todo esto es de época portuguesa rehabilitado. O el castillo de Acús, que aquí tienen ustedes, que recuerda también al de Villaviciosa y al plano de Leonardo. Uy, perdón. Aquí. Las torres esquinadas, en vez de ser triangulares, son circulares. Una apuntando a tierra y otra a mar. Pero fíjense ustedes, los cubelos son todavía redondeados. Ejemplo en la metrópolis la tenemos aquí también en la isla de Lanzarote, con ese tipo de torres que les comentaba, muy parecida a la anterior, torres esquinadas, ultra semicirculares, planta cuadrangular, pero la defensa mayor artillada estaba aquí. Tienen ustedes aquí el ejemplo canario. En Calicut, en India, fíjense ustedes la torre homenaje que está todavía aquí en el centro. Y un perímetro muy corto, rectangular, con torres esquinadas, unas más altas que otras. Recuerda un castillo medieval. Por citarle un ejemplo, el ingeniero portugués Inofre de Carvalho, que estuvo aquí en Ceuta con Ferramolino, el insigne ingeniero italiano, en 1557 plantea a la corte incorporar a esta fortificación hindú un ingenio tipo Bastida, como si estuviéramos todavía luchando al modo medieval. Y le ha aceptado el hacer una torre a lo antiguo, una torre de madera, la Bastida que le enseñaba antes. Señal inequívoca de que la neurobalística y la pirobalística seguían yendo de la mano. Según las circunstancias, se aprovechaba lo que se tenía y se incorporaba nuevo. Vamos a llegar a un momento en que pasemos a la etapa ya clave, la segunda, la fortificación abaluartada de la segunda mitad del siglo XVI, con Juan III, don Sebastián y Felipe II. Ahí les he puesto una serie de detalles de cambios, lo leen ustedes directamente, muy interesante en cuanto a la conformación constructiva. Llama la atención, aquí, llama la atención, por ejemplo, ya sea la nuestra, la del frente del foso, el primer frente abaluartado, o el de Diu, en India, que si no son iguales, son casi iguales. Y es que Joao de Castro y Pires serán los encargados de la planimetría existente, que no existe, se perdió, de nuestra ciudad, pues la llevaron allí a India y construyeron según el modelo ceutí, por eso se parecen tanto. Hay una historiografía portuguesa también reciente que debido al poder de las carabelas en la lucha marítima de los mares y océanos portugueses, pues hablan y consideran de que son carabelas, simulan carabelas, ancladas en tierra firme. Es una forma de entender de que el dominio del mar también se asentó en tierra. Y este es un plano de la misma Diu, este castillo que ven ustedes aquí, esta fortificación, es esta. No le he comentado que esta fortificación renacentista también se acomoda al terreno, es una fortificación orográfica, de manera que en el caso de Diu, ven ustedes que se ha adaptado perfectamente a lo que es un espacio prácticamente triangular, no es el caso nuestro que era cuadrangular. Bien, en esta etapa ya segunda, ya no es de transición, ya vamos viendo baluartes, unos más perfectos que otros, en Mazagán, Al-Jadida. Recuerden ustedes de que tanto Arruda como Benedetto de Rávena, después de hacer la proyección y el diseño ceutí, pasaron en ese mismo año, en 1541, a Al-Jadida, a Mazagán. Por eso también se parece muchísimo, en cuestión de los baluartes, al caso ceutí, de Mazagán. En Funchal, en la isla de Madeira, nos encontramos también
fortificaciones que algunas de ellas tienen resabio todavía medieval. Tengan ustedes en cuenta de que no es una fortificación abaluartada pura. Eso también hay que considerarlo. En algunas fortificaciones se ve el avance abaluartado, pero en otros todavía hay algún resabio y algún recuerdo constructivo de época anterior. O el caso de Angra, en la India, fíjense ustedes todavía los cubelos portugueses, los merlones para la artillería, todavía son ultra semicirculares y son de esta época de cronología. En la costa oriental, Mombasa, actual Kenia, bueno, pues a veces hay una yuxtaposición, ven ustedes, torre, baluarte, hay una yuxtaposición y por eso el rango de fortificación mixta, ¿eh? O el caso de Hormuz, en Persia, que sigue los parámetros abaluartados, unos más perfectos que otros, o el de Cananor. Yo les pongo aquí ejemplos de distintas plazas, de distintos lugares del imperio, para que vean esa evolución. El caso de Chaul, en India. Aquí sí se ven perfectamente los distintos baluartes. Para el tiro raseante, para el tiro de flanqueo, eso era fundamental, un cambio brutal incorporándole los orejones. Eso lo pueden ver ustedes si le dan una vueltecita al Puente del Cristo, donde están las cañoneras, donde ahora se está haciendo trabajo de campo, trabajo de arqueología, en el antiguo Candelero. En ese Puente del Cristo se asoman y se le ve perfectamente el ángulo del baluarte con el orejón, semicircular prácticamente. Son incorporaciones de esta fortificación abaluartada. O el caso de Basaín, en India, ven ustedes los baluartes, a veces se multiplican en exceso, formando todo el conjunto perimetral. Ya ven ustedes lo que yo les comentaba, hay una disposición viaria, hay trazado urbanístico. En el caso de ciudades musulmanas de nuevo cuño, el trazado supone un doble trabajo, demoler y construir a lo moderno. Muchas veces ni eso siquiera, se respeta y se acondiciona para la nueva guarnición. O el caso de Malaca, aquí, ¿ven? Los baluartes, aunque también yuxtaponen torres semicirculares en algunos momentos. Y el ejemplo, por ejemplo, de Brasil con San Salvador de Bahía, que tiene muchos añadidos posteriores, pero que en origen era un frente abaluartado. Bueno, después de estos ejemplos de una etapa y de otra, yo le he registrado aquí lo que titulo como proyectos colegiados, es decir, llega un momento en que no actúa solamente un ingeniero, o arquitecto militar, sino que hay una compenetración tal que realizan la tarea juntos, una dualidad y a veces hasta incluso un equipo más completo. Les pongo, por ejemplo, en primera línea, en 1510 al 14, Diego y Francisco de Arruda, ambos hermanos que trabajaron, ambos dos en Ceuta, Safín, toda la zona del norte de Marruecos. En el año 14 al 20, Francisco de Arruda y Diego Boitac, este francés, que intervino en la Torre de Belén. Benedetto de Rávena y Tadino, en Melilla, que ya les indiqué en el año 33. Miguel de Arruda y Benedetto de Rávena en Ceuta. Ambos también con Torralba, Joao del Castillo y Ribeiro en Mazagán. En el caso de Ceuta también, cosa muy curiosa, que me llamó mucho la atención, esta. 1544, Miguel de Arruda y Bernardino de Mendoza, que era capitán de galeras de Carlos I, es decir, un técnico, un experto en marina de guerra, pues hacen un acople mutuo y Bernardino aconseja a Miguel de Arruda aspectos técnicos de la fortificación. Y fíjense ustedes, ha pasado muy poquito tiempo de que estuvo con Benedetto de Rávena, 3 años. Y ya hay aquí aportes de otros ingenieros, en este caso castellanos. Es decir, la síntesis de nacionalidades. El mundo con la fortificación, otra idea que creo que es interesante, empieza a globalizarse. Ahora que se habla tanto de globalización, la fortificación globalizó. Más ejemplos. Antonio Ferramolino, les comenté, y Nofre de Carballo, el de Hormuz, estuvieron aquí en Ceuta. Camino seguramente de Seinal, en Alcázar Seguer. Alcázar Seguer, si conocen Alcázar Seguer, yo le he puesto una coracha, está luego el recinto murado, y luego hay un padrastro, un altozano, camino de la carretera de Tánger, que queda muy en alto,
Y eso era un punto muy estratégico, muy interesante, que los portugueses intentan fortificar, que es el caso este, que les señalo, este. En el año 49 intervienen el insigne Arruda, Diego Telles, Claudio Granval, francés, este ya otra nacionalidad, francesa también, que hacen una fortificación primero provisional con intención de fortificar ese padrastro altozano para proteger tanto a la fortaleza baja, vamos a decirlo así, como al fondeadero y puerto de Alcázar Seguer. Todo va en consonancia para tener un puerto bien defendido. Más ejemplos. En el 65-66, otro italiano con su hermano, Benedetto de Pesaro y doctor Benedetto, fortifican Ceuta y Tánger. En el 67, Arditi y Benedetto de Pesaro, las Azores. Y el insigne Spanocchi, gran ingeniero de Felipe II, con Cairati, Azores. Es decir, aquí hay una síntesis. Ya no tienen que ser siquiera de la misma nacionalidad para intervenir colegiadamente en las obras. Otro capítulo que creo interesante en cuanto a cómo cobraban y qué cobraban. Estos ingenieros militares cobraban su sueldo correspondiente, cobraban tenzas. Las tenzas son unas pensiones vitalicias que agraciaba el monarca por los servicios prestados. Y fíjense ustedes los servicios que en el imperio, la cantidad de servicios prestados que hacían, ¿no? En las moradías era también otro tipo de pensión que tiene que ver por la residencia en corte. Cualquiera de ellos que residiera en corte recibía también un premio en moradía, que podía ser en metálico, podía ser en cereal y podía ser hasta incluso en ropa, tener una ropa más decente, ¿eh? También los ingenieros, esto ya va a ser una constante, como eran tan viajeros, pues tenían unas ayudas de costa, como unas subvenciones para desplazamiento, para entendernos, ¿eh? Eso también era gratificable. Otro aspecto interesante, montar en mula. Ya no vas a ir andando, te vamos a agraciar con la posibilidad, documentalmente lo he registrado, tienes derecho a montar en mula, ¿eh? La cantidad de trigo al año, una gratificación inclusive por tener hábitos de una orden religiosa, por ejemplo, Tadino de Martinengo, igual que Benedetto de Rávena, de la orden de San Juan de Jerusalén, pues cada vez que tengas un hábito de una orden religiosa, más dinero que cobras, ¿vale? O en el caso, por ejemplo, de Pedro Navarro, que consiguió el título de conde de Oliveto, título nobiliario, incentiva más la paga. Ven ustedes que no era solamente sueldo. También a nivel curioso, que el ingeniero se mantenía al pie del cañón, digámoslo así, hasta que prácticamente moría. Aquí les pongo dos ejemplos. João del Castillo sirvió hasta los 80 años a la monarquía portuguesa. Y el caso de Benedetto, pues hasta los 66 años, y podía haber seguido, les pongo ahí entre paréntesis, y tuvo la fatalidad de quedar ciego. Y tuvo que pedir la invalidez, claro, el retiro. Más cositas. Los artilleros, gobernadores fortificadores, maestros de obra y capitanes mayores de armada tenían sueldos y tensas, pero el resto de los constructores, vamos a decirlo así, solo cobraban en sueldo, en salario. ¿Qué ocurría cuando fallecía un ingeniero? Pues los hijos heredaban las tenzas, las pensiones vitalicias. Las esposas recibían una cantidad de trigo al año. Y en algunos casos he registrado que algunas mujeres de ingenieros cobraban la tercera parte del sueldo mientras estuviesen en activo en ultramar, quedándose lógicamente la pensión del marido cuando fallecían. Y a veces el rey podía dar la gracia a esa familia buscándole un cargo significativo a alguna de las hijas de la familia. Hubo canteros desterrados en Brasil, en África y Oriente que vieron conmutadas las penas por haber servido en tiempo de guerra. Eso también está muy registrado en los homiciados que les decía, esos desterrados. Conmutaban penas por años de servicio. Y a veces los canteros y maestros de obra acumulaban dos sueldos. El caso, por ejemplo, que he visto de Alcázar Seguer y Tánger. Dos sueldos porque trabajaban a tiempo compartido en dos plazas cercanas. Son curiosidades que como tales se las muestro aquí. Me han llamado mucho la atención.
a nivel de, bueno, ya he pormenorizado en esta ficha lo anterior, es decir, del que cobra más al que cobra un tanto menos, desde el ingeniero mayor hasta el carpintero. Esto lo verán ustedes en las actas, esto es cuestión monetaria solo. Cuanto más lejos, más dietas cobra, cuanto más lejos, lógicamente, más sueldo tiene, es normal. Para Portugal me queda un pequeño registro que sí he registrado para el 17 y 18, y es que muchos de estos ingenieros pues hicieron fortuna también, hicieron fortuna en ultramar, es decir, se metieron también en algunos asuntos un tanto turbios. Ese reflejo lo tengo del siglo XVIII, sobre todo en América. Esto hasta ahora no ha salido, no lo he registrado. Disputa, todo no era color de rosa, parece que se llevaba la mar de bien. Nosotros hemos hablado de los trabajos colegiados, ¿no? Pero también había sus pequeños roces. Por ejemplo, en el año 9, 1509, Martín Lourenço, pedreiro de Alcázar Seguer, con el maestro de obra Diego Barbudo, del equipo de Boitá, que le hemos comentado, el de la Coracha Nueva, ¿no?, y el de la Torre de Belén, tuvieron sus más y sus menos, porque Barbudo le amenazó con pegarle por unas saeteras. La saetera es lo anterior a la tronera, es decir, donde tiraban flechas y lanzas desde las almenas, que Lourenço abrió en el lienzo. Enojado dejó inacabado 20 sillares labrados para una puerta. Se enfadó y ya no quiso trabajar más debido al enfrentamiento que tuvo. Aquí he registrado, Fernando, por la parte que a ti te toca de este pedreiro, he sacado de un libro que he encontrado de Évora, donde trabajó este pedreiro, he encontrado esta seña de identidad, esta autografía, y manejando vuestro libro de escrita a mano, pues he encontrado estas dos cuñas, estos dos símbolos de Martín Lourenço, si no iguales, muy parecidos, y que coinciden con la fecha que vosotros reflejáis. Posiblemente fuera él, yo como tal la pongo, ¿no? La autoría de Martín Lourenço y esa curiosidad de llegar a las manos por asuntos de obra. En el segundo caso, Diego de Azumbuja, capitán de Safín, un personaje muy importante. Fue sustituido por intrigas contra su persona en la capitanía de Safín. También había manipulaciones para quitar a uno y poner a otro. Sepan ustedes también eso. En el año 32, Fernando de Álvarez, maestre de obras de Ceuta, se quejó de Antonio Carballo, veedor de la plaza, porque tomaba materiales de fortificación y se lo llevaba a su casa. Ya empezamos con las corruptelas. En el año 1542, Joao del Castillo, maestro pedreiro y de obras de Mazagán, se enfrentó con el también maestro de obras, Joao Ribeiro, por gastos incontrolados de obras y por emplear a personal civil en la fortificación cuando estaba consignado que fuesen soldados. Esto es lo que tengo registrado hasta ahora, que no es poco, pero bueno, ya saldrán, si Dios quiere, más cositas. Y he dejado para esta última ficha el tema de misiones secretas, que les puse en otra, el ingeniero espía, ¿no? He hecho acopio, ven ustedes por la fecha, tanto del siglo XV como XVI. Desde la conquista de Ceuta, incluso antes, en plena preparación de la campaña ceutí, el espía aragonés Ruy Díaz de Vega ya estaba establecido en Lisboa y aprovecha la ocasión para detallar para el rey de Aragón cómo se está organizando la conquista de Ceuta, e incluso da relación de 18.500 soldados marchan a la campaña ceutí. Ya va informando a modo de espía. En el año 15 va a ser el mismo rey, Juan I, el que envíe a Álvaro González, prior de la Orden del Hospital, y a Afonso Furtado en misión secreta a Ceuta para que informen de las defensas que tenía el gobernador Salah Ben Salah de Ceuta, antes de la conquista. En el año 68 va a ser el propio rey, Alfonso V, el que envíe al espía Álvaro de Gama a Anafé. Y así ven ustedes una serie de curiosidades. A veces son los mismos reyes, a veces son los que dan ese patrocinio, esa fuente de información
a determinadas personas, o a veces la información viene como aquí, en el año 2, a principios del 16, van a ser 2 cristianos en India que al desertar se pasaron al bando turco y dieron información de las defensas hindúes. Es decir, que ese espacio frontera se cruzaba y ya te permitía, para vivir mejor, el dar información secreta. En el año 15, Gonzalo Vaz era un moro converso y al mismo tiempo espía portugués en Arcila. Pedro Navarro, se le adjudica la invención de las minas militares. Este señor era de Castilla, pero también trabajó, estuvo en 1508 en el sitio de Arcila. Pues Pedro Navarro se le supone también un espía, de hecho fue prisionero, porque trabajó tanto para el rey de Nápoles como para Fernando de Aragón y para el rey francés Francisco I. Era una fuente de información brutal, porque había trabajado, había practicado el corso desde Canarias, Vélez de la Gomera, Túnez. En definitiva, era una fuente de información brutal para cualquier rey que le comprara. Entonces, se le hizo prisionero y de hecho murió en Nápoles, está allí enterrado. Juan III, y esto lo mantenían siempre. Esto le pongo aquí porque lo normal entre la monarquía y los gobernadores es que tuvieran una información secreta. Se llaman así, papeles secretos en los documentos. Y, lógicamente, por conocimiento de la investigadora Alicia Cámara, que ha hecho un libro muy interesante en el 2018 sobre el ingeniero espía, en Castilla esto era una pauta usual, con mensajes cifrados, lo cual indica de que también la corte de Portugal hiciera lo mismo. Estos informes secretos se cifraban para que no pudieran pasar al enemigo, y si pasaban al enemigo fuera más difícil de descifrar. Un bereber renegado llegó a la plaza de Azamor y contó el ataque al cherife de Safín. El espía castellano Jerónimo Díez Sánchez manda información al capitán Noroña y a su esposa María Deheza de la conquista saadí de Fez. Aquí es un castellano el que da información. En el año 50, un comerciante. Aquí Juan III, lógicamente, esto no crean ustedes que solamente fue en África, fue en todas las tierras del imperio. Esta, por ejemplo, refleja un espía que manda a Juan III a Medio Oriente y a Hormuz para recabar información, sobre todo del poderío artillero turco, que era temible. 2 cristianos cautivos, también los cautivos funcionaban como espías. 2 cristianos cautivos, huidos de Tetuán, llegan a Tánger y facilitan información. Y por último, el moro de paz, que eran moros que sintonizaban con las tropas portuguesas. Sidi Ahmed, apodado el Tartamudo, informó del avance de argelinos y turcos sobre Orán. Bueno, esto es una pequeña reseña. Siguen saliendo muchísima más información, que eso ya quedará para otra posible investigación. Muchas gracias por su atención y esperemos verlos pronto. Ahora el momento, si tienen alguna pregunta, alguna observación que hacer a la exposición mía, pues con mucho gusto les contesto. ¿No? ¿Sí? Ahora. Mejor casi sin micro, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se escucha ¿Ahora? bien? Perdón. Vale. Grabación, sí, claro. Bueno, Claro. como decía, que me ha llamado bastante la atención la preocupación que hay por parte de la corona de que las condiciones de los ingenieros sean unas condiciones bastante buenas, es decir, el tema de los sueldos, de las pensiones vitalicias, de que se busque pues un matrimonio provechoso para la hija, y eso me lleva a pensar realmente de que supongo que habría disputas entre las coronas por ver quién se hace con el servicio de ciertos ingenieros, y me lleva a la cuestión de plantear de si finalmente esos ingenieros trabajarían al servicio de su rey nacional, por así decirlo, de la nacionalidad de los ingenieros, o si, como hemos visto por aquí, pues se guiaban más por intereses puramente económicos o para su beneficio personal. Claro, sí, ya, se contesta.
indudablemente el sueldo era condición muy importante. Yo he citado a Pedro Navarro que os he comentado de que trabajó tanto para Fernando de Aragón, ¿sí?, para el rey de Nápoles, incluso para el rey Francisco I, que no es poco, de Francia. Y de hecho hizo caminos de ida y vuelta, es decir, se ve que facilitaba información muy precisa y muy válida, cuando lo mismo lo contrataba uno que otro, hasta que al final él mismo decide, porque el rey Fernando lo apresa y lo deja prisionero, consigue salir de la prisión y entonces se entrega de cuerpo y alma al rey Francisco I, y eso nunca Fernando se lo va a perdonar. De hecho, va a sufrir prisión durante bastantes años hasta que muere en Nápoles. Ese ejemplo puede ser significativo, por supuesto. Los ingenieros se entregaban en cuerpo y alma al mejor postor, también lo he dicho. Es decir, el salario era función condicionante. ¿Que contaba mucho la nacionalidad? Por supuesto. ¿Que había ingenieros fieles a la corona? También. Pero muchas veces, en estos ámbitos tan lejanos, muchas veces el mejor postor es el que se llevaba el gato al agua, dependiendo del dinero que me ofrezcan y qué mercedes consigo. De todas formas, cuando llega, eso sí es curioso, no lo he relatado, cuando llega Benedetto de Rávena a Ceuta y es recibido por el gobernador Alfonso de Noroña y su señora esposa María de Eza, pues ¿qué ocurre? Pues que todos son parabienes para Benedetto. Lógicamente, yo he hablado un poquito del currículum de Benedetto de Rávena, que era un insigne, era de lo más granado de la fortificación. Entonces se desviven. Además recomienda al mismo Miguel de Arruda de que se preste a un protocolo muy, muy riguroso, en el sentido de ser simpático con él, de que no salga la información de ambos, no salga para el equipo de trabajo y demás constructores como pedreros o maestros de obra, que quede una cosa como en secreto. ¿Por qué? Pues porque Benedetto de Rávena ya había rodado mucho. Ya ese currículum no se podía permitir el lujo de decir, esto me lo han robado, esta información, este detalle de la fortificación ceutí no es de Arruda, sino que es mía. Entonces hay un desvivirse por ganarse la simpatía y que el acuerdo sea mutuo. Por supuesto que va a recibir una gratificación brutal porque estuvo en Ceuta y en Mazagán. Es decir, contestando tu pregunta, dependiendo un poco del ingeniero, dependiendo del nivel en el que se movía y dependiendo de la gratificación. Muchos de ellos alcanzaron unas pensiones ciertamente muy relevantes. Difícilmente podía un capitán general de artillería, él fue teniente general de artillería, así falleció Benedetto de Rávena, ingeniero, arquitecto, podía ser superado por cualquier otro estamento, en rango militar me refiero, en equiparación. Entonces el tema salario en este caso es muy importante, no exclusivo, porque algunos se ofrecían al mejor postor. Entonces el temor que tenían desde Felipe II es: no importemos tanto italiano, creo que lo dije al principio, ¿no? Es decir, no vengan tantos italianos a formar a los portugueses, vamos a crear una escuela propia, una escuela nacional, con idea de que no dependamos tanto, porque se los puse ahí en una ficha, eran contratados a precio de oro, y eso, el erario público era dificilísimo de poder mantener esa situación. No sé, espero que te haya contestado bien a la pregunta. No sé si hay... Sí. Una pregunta, por hacer una especie de comparación con la época actual con la antigua. O sea, ahora mismo generalmente los militares europeos, sudamericanos y tal estudian en Estados Unidos, en Fort Wichita, en unos sitios de esos, toda la estrategia y toda la mecánica de defensas estadounidenses traspasados a lo que se está pasando en Afganistán, y entonces por eso vamos allí. En aquella época es el por qué tanto Benedetto de Rávena como Arruda, con todos, empiezan a hacer una especie de Erasmus, que van a Italia a estudiar, sí, y luego se trasladan luego a... Claro. Pero ¿por qué no estudian, por ejemplo, en Alemania, que hay una escuela como Durero, o una escuela
los portugueses son muy ingleses, ¿no? Que están Sí, en claro, Lancaster claro, y todo aquello. lazos familiares. Entonces, Claro. ese hecho de que estudien y que vayan Sí. a estudiar, porque Italia tienen que pasar por el estrecho de Gibraltar, claro. De hecho, la toma de Ceuta es un poco todo ese proceso de que le están De engañar, y de todo de eso y tal. engañar, Entonces, sí. ¿por qué estudian ahí y quién y en qué universidad? No, universidad, escuela y tal, Sí, como sí, sí. en Ravenna. Sí. Eso, como eso está bien eso estudiado. y qué Sí, sí. profesores estuvieron. Ten en cuenta una cosa, y es que, Javier, que el centro neurálgico de la fortificación, especialmente a Baluartada, renacentista, era Italia. Entonces, yo he reflejado, creo que en la primera mitad del siglo XVI consta 3 italianos. Fíjate el salto tan brutal. Y en la segunda mitad del XVI hasta un total de 10. Salto cualitativo y cuantitativo. ¿Y por qué? Pues porque allí había distintas repúblicas, ya fuera Siena, ya fuera Urbino, ya sea, he citado algunos de ellos, ¿no? Pésaro, la misma Rávena, la misma Venecia, que jugaban al mejor postor porque eran el nacimiento de la fortificación a Baluartada. La cuna estaba allí. Ciertamente había otras escuelas, como tú has mencionado, pero el Renacimiento nace allí y la fortificación a Baluartada va a ser un producto de exportación, que van a llegar a becarios y no becarios. No sé si sabes que Francisco de Holanda, por ejemplo, estuvo también allí, no como pensionado, mandado por el rey, y para mí que fue un auténtico espía, porque llega a realizar un álbum de diseños de fortaleza italiana y las trae a la corte y pasa de mano en mano, y eso es el rosario común de la fortificación que se hace en esos momentos en lo más granado de Europa, que es Italia. Yo creo que esa es la razón, el porqué, por la preparación que ya tenían esas distintas escuelas, vamos a llamarlas así, locales. Quizá porque era la física y estaban estudiando la hidráulica, se unía todo. El hecho de que, por ejemplo, una fuente cayera en parábola, entonces lo utilizan los artilleros luego para saber. Antes se creía que tú disparabas y se caía la bola, luego en vertical, y lugo empiezan los tiros parabólicos, toda esa mecánica de poliorcética que te hace cambiar absolutamente todo el homurario que hay allí, ¿no? Y era en Italia donde se estaba. Claro, todo eso se gesta allí, o por lo menos la mayor parte de la investigación estaba allí. Tú citas la balística. Otro aspecto muy interesante es la arquitectura hidráulica, es decir, utilizar todos los recursos hídricos, porque las plazas fuertes sin agua es totalmente asediada y conquistada. Es decir, no solamente penséis en la construcción, yo me he citado más bien en la construcción, yo he tocado un poquito el urbanismo, los capítulos de artillería, los capítulos de avances de la física, de la matemática, eso va en consonancia, lógicamente. La traducción constructiva no es ni más ni menos que geometría, es matemática. Y eso estaba ahí, lógicamente, con los grandes, ¿no? Yo he citado a Vitruvio, pero tienes ahí a Serlio, tienes a Alberti, el mismo Leonardo, el mismo Miguel Ángel. Miguel Ángel toma nota de Tadino de Martinengo. Y dice, podría ser al revés, ¿no? Supuestamente creemos que el gran genio, que lo era Miguel Ángel Buonarroti, pues que también toca la fortificación, igual que Leonardo. Sin embargo, parece que el discípulo toma nota de Tadino antes que de otro. Y eso nos indica de que el arquitectos, escultores, pintores, grabadores, orfebres, físicos, matemáticos, artilleros, forman una piña. Pero yo creo que se debe, ante tu pregunta, a que el foco primigenio era Italia, y de ahí se difunde, igual que el humanismo y el Renacimiento. Yo creo que debe partir de ahí, y por eso ese cúmulo de importación tan brutal. No sé, eso es mi opinión, ¿eh? ¿Alguna cosita más? ¿Una preguntita más? Bueno, pues nada, agradecerle su presencia, ha sido un placer en este tiempo tan difícil y revuelto con el COVID, y especialmente a los compañeros, amigos y simpatizantes. Esperamos verlos pronto y que pasemos pronto esta pandemia, ¿vale?